Okay, engine stop. ATA at a descent. Mode control both. Fue cuando yo tenía 11 años aproximadamente, pues recuerdo perfectamente cuando yo caí enfermo, que fue la víspera de la Inmaculada, en diciembre, y además lo recuerdo especialmente porque había una fiesta de cumpleaños de unos primos míos y no pude asistir, me puse enfermo. Y entonces, bueno, pues esa enfermedad derivó en una peritonitis y entonces en un estado de gravedad extrema y casi el desahucio, prácticamente. Entonces, pues llegó un momento en el que me dieron la extremaunción y sin saber cómo ni por qué, porque no puedo recordar o asociarlo a ningún tipo de experiencia concreta, en un momento determinado me encontré fuera del cuerpo y estuve viendo pues lo que estaba ocurriendo, que era yo allí, tumbado en la cama, el cura, me acuerdo perfectamente, y mis padres, sobre todo mi madre, llorando desconsoladamente, que mi mamá me cogía en las manos y todo esto. Estaba el médico de la familia, que era un tío mío, y yo pues estaba observando la escena con curiosidad, porque realmente no me sentía involucrado en ella. Era como si fuese un espectador de aquello. Pero lo que realmente a mí me impactó de aquella experiencia no fue eso, porque yo no pasé por un túnel ni sentí ninguna experiencia de este tipo, sino fue la sensación de felicidad, de armonía, de equilibrio, de algo que es indefinible, que no se puede explicar con palabras. Eso fue lo que realmente a mí me impactó. Es una cosa que no se puede definir, ya digo, pues es algo indefinible por completo, pero de tal forma me impactó, y supongo que al que haya tenido esa experiencia le habrá ocurrido igual, es que durante muchos años yo quise volver a vivir esa experiencia, porque claro, lógicamente, como niño que era en aquel momento, cuando volví al cuerpo y me recuperé de aquella enfermedad, pues no tenía conciencia de lo que había pasado. Yo tenía, la única conciencia para mí era ese estado de bienestar tan grande, que me pareció prodigioso. Y entonces yo quería volver a vivir aquello. Entonces yo recuerdo perfectamente que durante las noches yo rogaba por volver a tener esa experiencia. Yo era yo, es decir, yo no era el cuerpo que estaba allí viéndome. Yo era mi pensamiento, mi conciencia o lo que sea. Eso es lo que yo era realmente, pero no era el cuerpo. ¿Llegamos a escuchar lo que pasaba? Sí, yo escuchaba a mi madre llorar y mi padre estaba silencioso y los demás también. Y lógicamente, por la situación en la que era así, pero no oía pues los murmullos, los llantos, toda esta serie de cosas. ¿Y la vuelta, el acoplamiento, digamos? El acoplamiento tampoco sé cómo fue. Fue que de repente volví a estar otra vez. Estuve allí y entonces pues a partir de ese momento yo fui mejorando, evidentemente, cuando nadie me daba un duro por mí, lógicamente. Estás como flotando por encima. No estás en una posición fija. Yo recuerdo el ángulo de visión, sí que lo recuerdo, que era pues estando unas veces estaba enfrente de donde estaba la cama, otras veces me desplazaba hacia la derecha o hacia la izquierda. Estaba así, pero enfrentado a la situación que se estaba viviendo, ¿no? Y una cosa muy interesante, en ningún momento hay miedo ni angustia. No, ¿qué va? Al contrario. Que es como un contraste con lo que se Al está contrario, viviendo. Sí. Por eso yo siempre digo, ahora, bueno, claro, yo eso después pues lo he ido analizando después de estudiar medicina y de empezar a leer cosas las primeras que yo leí sobre estas cosas fue del Dr. Moody y en fin, toda esta serie de cosas. Entonces, claro, yo fui asociando la experiencia que yo había tenido con toda esta serie de cosas. Y entonces, claro, yo me di cuenta de que realmente la muerte no existe. Se pierde el miedo a morir. Ya no, porque sabes que no vas a morir, que vas a cambiar de dimensión. Vas a cambiar de dimensión. Y entonces, pues no tienes miedo. El miedo que puedes tener es al desapego de las cosas que tienes. Pero si realmente tu conciencia y tu evolución te hace comprender que realmente no tienes que apegarte a las cosas,
porque esas cosas no son las tuyas realmente, no son lo que tú eres, pues entonces no tienes miedo, te vas y punto. Yo, para mí, ha sido mucho, porque claro, he ejercido la medicina, además la ejercí en distintas especialidades, y una de ellas fue en medicina de urgencias. Estuve trabajando 6 o 7 años ahí, estuve en contacto con la muerte violenta, digamos, y brusca, y estas situaciones. Y luego después, pues mi profesión de anatomista, pues estoy en contacto con la muerte diariamente, ¿no? Porque trabajo con cuerpos humanos que no tienen vida. Sin embargo, tu concepto de la muerte, estoy seguro que es muy distinto al resto. Totalmente diferente. Y además, yo trato de transmitírselo a mis estudiantes, ese concepto, evidentemente. Trato de transmitírselo recientemente, porque quizá he superado barreras de tipo académico que entonces a mí pues me limitaban todavía, porque como todo, uno va evolucionando. Y evidentemente, conforme vas profundizando y ahondando en los temas estos que te inquietan, te vas dando cuenta de lo que es real y lo que no es real. Y entonces se produce la paradoja, es decir, bueno, estamos anclados por unos conceptos de una vida y de una dimensión en la que estamos inmersos, que realmente no es nuestra dimensión. Porque cuando tú te has salido y has tenido esa experiencia, tú sabes que no eres de esta dimensión ya. Te has dado cuenta. Y entonces sabes que no es así. Dentro de mi labor docente, pues una de las facetas es transmitir a los estudiantes esta desmitificación de la muerte, para que no se le tenga miedo a ella y para que se comprenda que la muerte no existe realmente y que todo es pues una especie de información cultural que arrastramos desde milenios. Pero entonces hay que acostumbrarse a que la muerte, como no existe, hay que vivir con ella. No hay que taparla a los niños, no hay que taparla, hay que hablar de ella con la naturalidad, de que es un proceso normal, de que es un proceso por el que vamos a pasar todos. Y entonces hay que asumirla como tal. Y que realmente la muerte, el miedo principal, yo creo, puede ser debido a 2 maneras. Uno, al egoísmo personal de la cultura y del apego a nuestro cuerpo, porque nos relacionamos y nos identificamos con nuestro cuerpo. Y entonces tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza. Nosotros no somos nuestro cuerpo. Nosotros somos lo que somos. Y luego, por otro lado, pues, lógicamente, quitarnos el apego a todo lo que nos rodea. Porque tenemos el apego a los seres queridos. Evidentemente, eso nos retiene. Pero si tenemos un concepto de la muerte diferente, en el que pensamos que realmente no existe y que todos nos vamos a encontrar siempre, más tarde o más temprano, entonces, pues lógicamente, ese miedo se nos tiene que quitar. Tú tuviste una experiencia en la que no estuviste, como te sugiere Jesús Quintero, en la frontera de la muerte. Eso que en Estados Unidos se llama una NDE, una experiencia en el umbral de la muerte. Sí. Y sin embargo parece como si eso no te hubiera cambiado la vida. No me ha cambiado la vida, pero sí me ha cambiado la muerte. Me ha cambiado la muerte. ¿Te ha quitado el miedo? Yo ya no tengo el horror vacui. Sé que la muerte, lo que nos asusta al ser humano, o lo que a mí me asustaba también, era ese salto en el vacío. Ahora sé que no hay vacío. Sé que hay salto y el salto no es desagradable. Sé que el salto es acolchado. Sé que se salta con paracaídas. Sé lo que yo cuento de la sonrisa del gato de Césaire, que es el gato de Césaire de Alicia, el País de las Maravillas. Primero aparecía la sonrisa, luego la boca, los bigotes, las orejas, el cuerpo, la cola, y desaparecía al revés. Y se quedaba la sonrisa del gato en el aire. Vi esa sonrisa y vi que se me acogía. Y vi mi vida, pero no de una manera sucesiva, como en una película, como dicen siempre, sino la vi como un retablo gótico que cuenta la historia de algún santo en distintas estampas simultáneas. Y lo que vi no era nada de lo que yo he creído en mi vida que era fundamental. Nada que fuese impresionante. Eso lo dicen siempre también los que han tenido experiencias de ese tipo. Vi mi padre enseñándome a cerrar los ojos para pedir el sueño, mi padre enseñándome a sonarme las narices, alguien que me daba un vaso de agua, yo que atendía a alguien que estaba postrado y quería levantarlo. Gestos absolutamente humanos, pequeños, diarios, cotidianos, sin importancia. ¿Va llegando a conclusiones a través de la sabiduría? Sí, voy llegando a esas conclusiones de que nada en la vida es trascendental. Que quizá ni la vida misma es trascendental. Y la vida, desde el punto de vista mío, es decir, no algo que tenemos,
sino algo que nos tiene a nosotros. Un verde cántico que nos anega, que nos llena de un cántico tumultuoso, como el agua que pasa por un atanor, como una acequia, y de repente nos deja secos, y algo nuestro se va con ella, y eso es lo inmortal. Hubo un filósofo presocrático que dijo nada importa nada. ¿Es eso? Probablemente nada importa nada porque nosotros no importamos nada. No le importamos a nadie. Hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos. Vivimos en las afueras de Dios. Por eso titulé al último libro mío así. Tú, después de aquella experiencia en San Juan de Luz, tienes la convicción, esa convicción que solo da la práctica, no la teoría, de que la cosa sigue. Que me morí en San Juan de Dios. No, me morí en Madrid, pero estuve Es una broma más allá. Yo creo que el baile sigue de una manera que nosotros desconocemos. No creo en el ejemplo de la visión beatífica, que cuando le preguntaban a Santa Teresa, pero hay unos más santos que otros, y ella decía, sí, también hay unos vasos más grandes que otros, pero todos están llenos. No creo en la visión beatífica, creo en otra cosa diferente que solo a mí me sirve. Y no voy a fundar ninguna orden, ni voy probablemente a hacer demasiado la caridad, porque me parece que la forma de hacer la caridad yo no tengo otra que la de escribir, porque eso sí que veo que es como un extraño destino, como si el destino estuviese escrito y solo se nos permitiera poner ese texto con nuestra caligrafía, con nuestra mala letra y nuestras faltas ortográficas. Pero sí creo en algo que nos trasciende. No es que la vida sea trascendente, pero pienso que un náufrago ahogándose en el mar es más grande que el mar, porque el náufrago sabe que se muere y el mar no sabe que lo mata. Concretamente el 22 de mayo de 2011, no se me olvidará jamás, lógicamente, fue a la 1:45 de la mañana. Pues nada, sufrí un desvanecimiento haciendo un curso para ser instructor de policía, para dar clases a los policías y poderlos diplomar a nivel privado. Y bueno, me da un infarto y a mí me cuentan que estoy pues inconsciente durante un tiempo. Eso es lo que a mí me cuentan, pero yo no vivía absolutamente nada de eso, todo lo contrario. Yo me vi en un lugar que desconocía, que me sorprendía y que, bueno, que me cambió radicalmente mi forma de ver la vida. O sea que tuviste, Antonio, un paro cardíaco y hubo una defunción orgánica, por decirlo de alguna manera. Bueno, a mí lo que se me diagnostica es un bloqueo en rama izquierda para la gente que se dedica a la medicina y con un síncope. Y bueno, y lo que se llama hoy muerte súbita en el deporte, pues eso, por el estrés ocasionado al momento. Hay un momento determinado en que el corazón no puede con todo lo que está ocurriendo y se para en seco y ya está. Yo lo que me encontré fue en un ambiente totalmente distinto, en el cual había muchísima luz, no se veía absolutamente nada más que un señor que se había colocado al lado mío, al que yo no conocía de nada. Y bueno, este estuvo permanentemente conmigo todo el tiempo, indicándome que bueno, que estuviera tranquilo, me daba pues ese aliento como si quisiera demostrarme que el lugar en el que me encontraba iba a estar bien, ¿no? Y bueno, la verdad es que a través de ese tiempo que yo estuve allí pude comprobar por sus palabras y la conversación que yo tuve con él que él era pues un ser real, podía tocarlo, podía sentirlo, yo me sentía donde estaba, me podía tocar, era físico totalmente. Pero claro, él me decía que el cuerpo que yo había utilizado pues en otro lugar ya no me pertenecía y que en ese momento ya había llegado a casa. Y estuvo todo el tiempo continuamente diciéndome, ahora estás en casa, tranquilo, vas a empezar a vivir. Bueno, ahí nos hicimos miles de preguntas, porque yo siempre he sido muy de la tierra, muy analista, muy analítico, y me gustaba comprobarlo y constatarlo todo. Además, tremendamente escéptico. Permíteme, Antonio, un momentín. Este ser que te estaba hablando, ¿puedes recordar su morfología, su forma, su timbre de voz, por ejemplo? Sí, pues es como si estuviera hablando con cualquier ser humano de aquí de la Tierra. Era una persona con una voz normal y corriente. Eso sí, transmitía algo que a mí me llamó mucho la atención y que la analicé en profundidad, fíjate. Fue su tono de voz tan pausado, tan seguro, tan relajado, con aquella pasmosa seguridad que él tenía de lo que decía y la paz que transmitía. Era algo que la verdad es que me sorprendió muchísimo. Yo no lo he encontrado en ninguna parte, en ningún lugar en toda mi vida. Eso, Ferran.
¿Te dijo que habías fallecido de alguna manera? Bueno, yo vi unas figuras en el suelo al cual me quise acercar y él no me lo permitía, y en un momento determinado de la conversación pues sí que me dejó y pude ver de todas las personas que estaban, solo siluetas, siluetas, solamente pude ver con total claridad uno y ese era yo. Estaba totalmente en horizontal y estaban haciéndome algo y él me dijo que aquello había sido mío. De hecho, esa escena era, era súper real, bueno, fue lo que fue, o sea, total y absolutamente real. Pero te voy a decir algo, no iba absolutamente conmigo. Era algo que yo estaba viendo en segunda persona y que no tenía nada, absolutamente nada que ver conmigo, pero él afirmaba con rotundidad que era lo que nosotros llamábamos muerte y que aquello había sido mi vehículo de movimiento en un plano, en una forma, bueno, pues en un planeta como era como la Tierra, ¿no? Esta persona que se colocó a mi lado me explica que, bueno, que mi tiempo ha terminado aquí en la Tierra y que yo tengo que volver a casa para hacer una reprogramación de lo que es mi trabajo. Y me acerca hasta una especie de bolas que caen en vertical, bolas que, oye, yo pude tocarlas, aquellas bolas, eran totalmente físicas, eran achampanadas y muy gruesas, como bolas de billar que formaban una cortina, por la cual él se introdujo en un momento determinado a mi petición porque yo recordé a mi mujer, o sea, fíjate hasta qué punto seguía siendo la misma persona, que yo recordé a mi mujer y dije, vamos a ver, no puede ser, o sea, me está diciendo que yo ya no vuelvo, que mi mujer se queda ahí, esa mujer es una buena persona, no hay derecho a que no sepa que yo estoy bien, que sigo, que tal, y bueno, en esa conversación él tomó la decisión de entrar por esas bolas a preguntar si cabía la posibilidad del regreso para decirlo, ¿no? Yo lo que pude ver en esa antesala fue a un familiar de mi mujer, al cual yo había colaborado en su entierro aquí en la Tierra, que yo había metido con otras personas en un agujero, que le habíamos echado tierra encima, y aquello me sorprendió muchísimo porque fue cuando me empecé a plantear, vamos a ver, aquí está ocurriendo algo y algo que no me gusta, algo grave, ¿no? O sea, o tengo un sueño tremendamente lúcido, o realmente este tío tiene toda la razón y he muerto, ¿no? Pero eso me lo confirmó cuando pude ver a mi abuelo, que había fallecido hacía 20 años, y aquello fue algo que constató la absoluta realidad. Yo ya me rendía y dije, de acuerdo, pero necesito ver a mi mujer para decirle que todo esto sigue, que está bien, que estoy bien, que todo continúa, que no pasa nada. Bueno, pues eso es lo que yo viví en primera instancia. Cuando mencionas, Antonio, a tu abuelo, em, ¿lo reconociste por el aspecto físico, por matices concretos? ¿Cómo lo reconociste? No, fíjate que es muy curioso porque todos y cada uno de las personas que yo había conocido aquí estaban como en su mejor momento. Era mi abuelo, de hecho, yo era como mi padre, era una persona con la que convivía diariamente, alguien a quien amaba profundamente y que compartí muchos momentos con él, ¿no? Entonces lo conocía muy bien. Mi abuelo murió con 77 años. Murió, digo, porque la gente sepa de qué estoy hablando, porque yo en la muerte no creo. Sé que es la mentira más grande que nos han contado y nos han programado, pero bueno, vamos a decirlo así para que la gente lo entienda. Cuando mi abuelo se marchó o murió de este plano, pues murió con 77 años, encorvadito, muy agachadito, bueno, con una cantidad de problemas de huesos tremenda, y allí estaba como una persona de 25 o 30 años, muy alto, muy activo, que llevaba una especie de papeles o algo así, que yo no pude ver exactamente lo que era en la mano, pero iba muy deprisa, no pude hablar con él, pero sabía que era él, y la persona que estaba al lado mío me confirmó que sí, que había sido en un momento determinado mi abuelo, sí. Pero en su mejor momento, o sea, algo tremendamente increíble. Pero lo conoces porque la esencia la reconoces a la perfección. O sea, allí yo no necesité en ningún momento preguntar quién era uno, quién era otro, qué es lo que estaba ocurriendo. Era como si perteneciera a todo. Aquello también me sorprendió mucho porque he sido un culo de mal asiento toda la vida y he preguntado absolutamente todo. He sido, para adquirir información, cansino por necesidad, he dicho siempre, ¿no? Y no necesité preguntar absolutamente nada de eso. Si yo necesitaba por todos los medios decirle a mi mujer, sabía lo que iba a sufrir, sabía que lo iba a pasar mal, y la conozco muy bien, y es una persona que es muy frágil, y yo necesitaba decirle que todo estaba bien,
que todo esto continúa, que la muerte no existe, que no ha pasado nada conmigo y que yo la esperaría, ¿no? Pero claro, no se me permitió en ningún momento, fue una negación absoluta. Dijo, no, una vez llegado hasta aquí, tu camino ha terminado y ahora es cuando comienzas a vivir, vienes a casa y comienzas la vida de verdad. Yo ahí me planteé muchas cosas. Este señor decía esas cosas y yo me preguntaba, bueno, si ahora voy a empezar a vivir, ¿qué estaba haciendo yo hasta ahora, no? Y ha habido confirmaciones que yo detallo muy bien en el libro y en mis charlas, en las cuales me afirmó que todo esto es un sueño, es una programación que tenemos para nuestra evolución, para nuestro aprendizaje, bueno, un montón de cosas que son verdaderamente alucinantes, no iban absolutamente conmigo para nada. De hecho, yo he sido muy de aquí, muy de la tierra, y no tenía nada que ver con este mundo, absolutamente para nada. Pues, en la charla que tuve con aquel personaje, él decidió entrar a preguntar por una serie de notas que, digamos, de cosas que yo le decía, que eran, yo creo que se puede tranquilizar a las personas, esta mujer necesita, yo necesito. Yo hoy sé que fue un montón de ego, de apego, de muchísimas cosas de esas, pero que dieron lugar a que este personaje entrara y al tiempo salió. Mira, tardó muchísimo, o sea, fue horrible lo que tardó. En la espera yo pude ver cómo venía gente de todas partes, pero curiosamente venían de 2 en 2. Entraban por aquellas cortinas de 2 en 2 y salía uno nada más. Aquello me llamó muchísimo la atención. Todas aquellas personas que llegaban eran muy felices, era como si fueran, como si les hubiera tocado la lotería. Yo aquello no lo entendía, digo, ¿dónde va esta gente? Es como si realmente fueran al lugar que quieren ir, ¿no? Y de hecho tampoco tuve la necesidad de preguntar quiénes eran. Todo el mundo te miraba, parecía que te conocían, como si pertenecieras a ellos, ¿no? Y en aquel transcurso de tiempo yo intenté abrir aquella cortina para mirar detrás y mis manos se movían, pero la cortina no, o sea, yo no podía acceder por allí en ningún momento. Y al tiempo, pues, este señor, este personaje, este buen amigo que hoy es mío, pues sale y me dice, mira, Antonio, te permiten volver, pero hay una condición, siempre tiene que ser el motivo mucho más grande que lo que vas a realizar aquí, y vas a contarle a tu mujer lo que ha ocurrido, lo que tú quieras, todo lo que tú has vivido, cuéntalo con total exactitud y tranquilidad, y vas a tener el tiempo justo. Y me dio un tiempo, y me dijo el día que yo iba a volver a casa. Y fíjate que vivo con eso, yo sé qué día voy a volver a casa. Y me dijo, también tendrás que contárselo al resto del mundo, y en el momento que termines de hacerlo, pues te vendrás para acá y yo te estaré esperando para entrar a la casa, ¿no? Y en un momento determinado, pues abrí los ojos y me encontré a alguien golpeándome el pecho encima de mí, ¿no? Y pude ver que había vuelto a aquella realidad que yo tuve en su momento de mis compañeros de tatami, de todo lo que yo había ido a hacer en aquel momento, ¿no? Pero fue tremendamente frustrante y doloroso, ¿eh? El regreso aquí, pues te voy a decir algo, fue quizás lo peor de toda la experiencia. El regreso es bonito, pero es doloroso. Y te lo confirmo, te lo ratifico, que te deja literalmente sin energía durante un montón de tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Todos y cada uno de nosotros sí que tenemos un guía, un ser que está con nosotros permanentemente y que es el que está con nosotros en el momento de venir aquí, se acuerda de todo para guiarnos un poquito o empujarnos hacia la experiencia por la que tenemos que ir. Sí, hombre, los guías existen, no le damos las gracias, pasan muy desapercibidos, pero hoy por hoy mi casa es una fonda, hombre, yo los veo continuamente, puedo en la calle, puedo ver desde aquel día, curiosamente, el día que se va a ir cada uno para casa, y su guía, su gente, y poder interactuar y hablar con ellos. Sí. Tengo que decir que todo eso es real. Y fíjate que es mucho más real que lo que vivimos aquí. Yo cuando a mí alguien me pregunta, pero bueno, ¿tú cómo ves a esta gente? ¿Cómo ves a estos sitios? Yo digo, pues mira, para que me entendáis, mucho más reales que lo que estoy viendo ahora. Ellos son más reales que tú, ellos son más reales que todo lo que yo vivo, son más físicos que la gente que yo puedo tocar aquí. Es que transmitirlo con palabras es muy difícil, pero el tacto y la visión es tan nítida, es tan perfecta, que no hay ningún tipo de fluctuación, de interferencia, no hay absolutamente nada que impida la visión total de lo que es, ¿sabes? De esa forma es como yo los diferencio. Yo mi vida ha cambiado mucho. Mira, yo ahora no tengo ningún tipo de expectativa para nada,
no busco absolutamente nada, salgo a la calle sin saber dónde voy a ir ni qué voy a hacer, no juzgo a nadie, sé que todo el mundo tiene una esencia muy importante que ni siquiera pueden intuir, sé que tienen a alguien al lado que les está instruyendo y les está guiando pasito a pasito para llegar a casa, como yo digo, y me he salido de 5 cosas fundamentales que yo predico en mis conferencias, que son cosas que a mí me repiten por ahí, ¿no? Y son salirte del ego, del juicio, del apego, de las expectativas y del miedo. Descubres que tienes ciertas capacidades más que extrasensoriales. Cuéntanos algunas de ellas, por favor, Antonio. Sí, claro que sí. Aquello me sorprendió a mí mucho porque siempre me había parecido tan surrealista eso que no llegaba a concebirlo. Mira, a mí la primera vez me aparece un chico, te lo explico para ponerte en la situación. Me aparece un chico 100 metros más arriba de la tienda que tiene mi mujer, que es un herbolario. Y me pregunta por un lugar. Y yo comienzo a darle indicaciones, pues como hacemos todos, ¿no? Gesticulando con la mano, mira, ves aquella pared, sí, te metes para la derecha, tal, no sé qué. Y yo veo a mi mujer, que estaba en la puerta del herbolario, gritándome, Antonio, Antonio. Y yo, espera un poco, Carlos y Mariluz. Y seguía con el chico explicándole y demás. En un momento determinado, el chico se despide de mí, me da las gracias, y yo bajo para abajo y le digo, Mariluz, por el amor de Dios, ten un poco de paciencia, que a la gente hay que atenderla, este chico hay que ser amable, y me estaba preguntando, me dice, ¿qué chico? Si estabas haciendo el tonto solo en la calle. Y aquello dije, ¿cómo? Me empecé a plantear que ocurría algo muy serio en mi mente. Bueno, pues esa fue la primera vez que yo contacté con alguien así. A partir de ahí, he contactado miles de veces y sigo contactando con ellos, pero a diario prácticamente. Capacidades, yo creo que no tengo ninguna. Yo creo que todos tenemos innato en el ser humano por nuestra esencia de lo que somos, todo ese tipo de capacidades y están sin desarrollar o menos desarrolladas por circunstancias. Las mías fueron a golpe de lo que ocurrió y pues me puedo traer cosas como que con la gente que yo estoy, puedo ver el día que se marchan para casa, puedo ver en un abrazo, podía ver en tiempos parte de su vida. Bueno, he visto cosas que le he dicho a la gente que han salido, pero a pie juntillas. Yo sé que en mi vida ocurren muchas cosas, que puedo hacer cosas que antes eran impensables, que puedo ver cosas que eran improbables para mí y bueno, que tengo una forma de vida totalmente diferente. Yo llevo al extremo. A mi mujer cuando le dicen a Antonio no lo pongáis a prueba porque es que este tío lo lleva todo a los límites, es cierto, yo lo llevo eso de no tener miedo, de no tener expectativas, de no tener juicio, de no tener, al límite. Y ha habido gente que me ha dicho, ya, pero eso ¿no te ha creado una irresponsabilidad? Pues te voy a decir algo porque mucha gente me lo pregunta para que la gente lo escuche. Todo lo contrario, me ha creado una responsabilidad pasmosa hacia lo que yo vivo, porque sé que ahora tengo que estrujarlo y sacar absolutamente todo para sacar esa verdadera lección que yo necesito. Incluso fíjate que lo hago con mi hija que tiene 12 años, que me paro en los pasos de peatones y le digo, mira, hija, aquello está en rojo, ¿verdad? Sí. Tú recuerda que no le vamos a fastidiar el día a este señor que viene con el coche, ni al otro. Vamos a esperar que se ponga verde porque si nos atropella va a tener un mal día y vamos a tener líos y tal. ¿Te parece que me ha creado una responsabilidad que yo lo vivo con plenamente? O sea, disfruto cada momento, Ferran, te juro, como si fuera el último minuto de mi vida. Y además, yo creo que todo el mundo, si hiciera eso y no mirara más para allá, realmente iba a tener una vida larga, fructífera, dichosa y maravillosa. ¿Para qué meterse en películas raras de mirar a otro, juzgar a otro? Eso es vivir la vida de los demás y yo he aprendido a través de mi experiencia que lo que yo tengo que hacer es vivir la mía